La vida puede cambiar en un instante. A veces basta con que una puerta se abra sin previo aviso para revelar una verdad más poderosa que cualquier golpe. ¿Qué te parecería visitar a tu familia y descubrir señales claras de que alguien a quien amas está viviendo un infierno? En esta historia conoceremos a Tomás Miranda, un sargento retirado del ejército que, conmovido por una inquietante llamada de su madre, regresa a casa antes de lo previsto. Lo que encuentra lo obliga a poner a prueba su entrenamiento militar, así como la fortaleza de sus lazos familiares. Hablaremos del amor fraternal, del coraje y de la valentía para actuar cuando el silencio ya no es una opción. Hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de entender la verdadera protección. Dale a me gusta, suscríbete, activa la campana y comenta en los comentarios desde qué país eres. El cielo estaba nublado cuando Tomás Miranda desembarcó, con la expresión sombría de quien lleva un peso invisible en el rostro. La mochila al hombro y su paso apresurado revelaban la urgencia que lo había traído de vuelta a su pueblo natal sin previo aviso. La extraña llamada de su madre, llena de pausas y respuestas vagas, resonaba en su mente como una alarma incesante. La casa de Elena parecía la misma de siempre desde fuera, con sus paredes pálidas y su pequeño y cuidado jardín. Sin embargo, en cuanto abrió la puerta sin llamar, algo en el aire le indicó que nada era igual. El aroma a café recién hecho se mezclaba con un silencio denso. En el centro de la habitación, Julián, su cuñado, permanecía de pie con una postura arrogante y una sonrisa que parecía más bien un desafío. Fue entonces cuando su mirada se posó en Elena. Al fondo, llevaba un suéter holgado y se había maquillado a toda prisa. Ni el polvo ni la base lograban ocultar por completo las manchas moradas del lado derecho de su rostro. Tomás notó cómo mantenía las manos juntas y la mirada fija en el suelo, evitando su mirada. ¿Qué te la pasó en la cara, Elena?, preguntó, ignorando por completo la presencia de Julián. Dudó antes de responder con la voz apenas por encima de un susurro. Me caí por las escaleras. Mientras tanto, Julián se sirvió café, como si no le hubieran preguntado. La torpeza también se entrena, cuñado, dijo con sarcasmo. Tomás lo miró fijamente sin apartar la mirada, dejando que el pesado silencio hablara por él. En el fondo, ya había decidido que no se iría sin entender lo que estaba pasando. El ambiente se tensó. Julián se movía por la casa, dando órdenes sutiles y comentarios despectivos, como si cada gesto de Elena requiriera corrección. El tono podría haberle parecido despreocupado a cualquiera, pero Tomás percibió el veneno oculto en sus palabras. Notó que su hermana se estremecía cada vez que Julián hablaba más alto o se acercaba demasiado. También notó la ausencia de su celular y de sus pertenencias. Eran señales claras de que algo andaba muy mal. Más tarde, Tomás intentó hablar con Elena, a solas. Ella retrocedió de inmediato con el miedo reflejado en sus ojos. «No puedo. Si se entera, se pondrá furioso. No sabes cómo es», murmuró. «¿Y sabes cómo me siento cuando alguien te hace daño?», respondió Tomás con una calma que heló el aire. Elena contuvo las lágrimas y simplemente pidió: quédate unos días. Cuando Julián volvió a entrar en la habitación, les advirtió: «Aquí no hay secretos. Ella está bien. Tú, ocúpate de tus asuntos». El silencio que siguió fue una batalla, silenciosa de miradas, cada una evaluándose mutuamente. Esa noche, Tomás oyó pasos fuertes en el pasillo y un golpe sordo proveniente de la habitación de su hermana. Permaneció inmóvil, reprimiendo el impulso de actuar. Sabía que necesitaba observar más, comprender los patrones, encontrar el momento oportuno.
Pero también sabía que cada día que pasaba, el miedo se apoderaba más de los ojos de Elena, y no estaba dispuesto a permitir que eso continuara por mucho más tiempo. Tomás siempre había sido el protector de la familia. Desde pequeño se había encargado de cuidar a su hermana menor, un instinto que se acentuó aún más durante sus años en el ejército. Disciplinado, atento y con un ojo experto para las amenazas, sabía que la escena que presenció al llegar no era fruto de un malentendido. Se trataba de abuso y ya había visto este patrón en otros hogares, otras víctimas, en misiones que habían marcado su memoria. El pasado de Elena siempre había sido de una alegría silenciosa. Le encantaba coser, inventar ropa y reía a carcajadas con sus amigas en el patio. Pero desde que se casó con Julián, Tomás percibía a la distancia que algo había cambiado. Sus llamadas se hicieron más cortas, sus visitas más escasas, y la vivacidad de su voz dio paso a respuestas rápidas, como si alguien controlara el ritmo de la conversación. En los días posteriores a su llegada, Tomás mantuvo una presencia constante en la casa. Observaba en silencio cómo Julián corregía a Elena en los detalles más pequeños, como cómo servir el café o poner la mesa. Notó la tensión en sus hombros, el excesivo cuidado con que se movía para no enfadar a su marido. Una tarde, mientras Julián compraba cigarrillos, Tomás se acercó a su hermana. «No tienes que pasar por esto», le dijo, mirándola fijamente a los ojos. Elena dudó, mordiéndose el labio inferior, antes de susurrar: «Si se entera de que te lo conté, será peor. No lo entiendes». «Entiendo más de lo que crees. Ya lo he visto antes. Y te aseguro que no se quedará así», dijo en voz baja pero firme. Elena apartó la mirada, pero su respiración temblorosa delataba que quería creerle. Al día siguiente, Tomás notó algo aún más alarmante. Elena no tenía acceso a su propio dinero. Todas sus cuentas estaban a nombre de Julián, e incluso su billetera permanecía guardada bajo llave en un armario de su habitación. Su celular, su único medio de comunicación, siempre estaba cargado por él, siempre bajo su supervisión. Era el asedio perfecto para mantener a alguien aislado. Esa noche, Tomás oyó un llanto ahogado proveniente de la habitación de su hermana. No era un sollozo cualquiera. Era el sonido de alguien que intentaba contener su dolor, temeroso de que se desbordara. Cada músculo de su cuerpo clamaba por acción, pero la experiencia le decía que un paso en falso podía empeorar las cosas. Entonces decidió actuar estratégicamente. Al tercer día, interceptó a Elena cuando salía a sacar la basura y discretamente le entregó un papel con un número de teléfono. «Es alguien de confianza de la fiscalía. Ella puede ayudarte», le explicó. Elena tomó el papel rápidamente, pero al notar que Julián la observaba desde la ventana, lo escondió en su bolsillo sin decir palabra. El miedo era aún más fuerte que la esperanza. Tomás sabía que necesitaba encontrar pruebas concretas para que cualquier acusación se tomara en serio. Así que empezó a registrar discretamente los horarios, el comportamiento e incluso las nuevas marcas de su hermana en 1900, el cuerpo que ella intentaba ocultar con ropa larga. Una mañana, Julián entró en la cocina y soltó una provocación. «Veo que te gusta meterte en los asuntos de los demás, Tomás. Esta es mi casa y mi esposa está bien. No necesito que nadie me diga cómo cuidarla». Tomás mantuvo la calma, simplemente mirándolo con una mirada que ya había derribado a muchos hombres en el campo de batalla. Las amenazas veladas se volvieron más directas. Julián dejó claro que cualquier intento de sacar a Elena de esa casa tendría consecuencias nefastas. Su control era absoluto y cada frase parecía cuidadosamente elegida para reafirmar que nadie, ni siquiera su hermano, podría salvarla. Sin embargo,
Tomás estaba dispuesto a arriesgarse. Al cuarto día, contactó a su amigo de la fiscalía y le pidió un favor: investigar el pasado de Julián sin levantar sospechas. Horas después, llegó la respuesta y confirmó lo que temía. Existía una denuncia previa de violencia contra otra mujer, desestimada por falta de pruebas y testigos. Esta información cambió el panorama. Tomás tenía ahora antecedentes que podían reabrir el caso y reforzar la acusación de Elena. Pero aún faltaba algo: pruebas que vincularan directamente a Julián con los actos recientes. Mientras esperaba el momento oportuno, Tomás mantuvo la apariencia de un invitado tranquilo. Ayudó a ordenar el jardín, habló poco y permaneció en el sofá de la sala como si estuviera de paso. Pero cada movimiento estaba calculado para no darle a Julián motivos para actuar con más violencia antes de tiempo. La carga emocional comenzaba a pasar factura. Ver a su hermana vivir bajo constante amenaza era como ver a alguien ahogarse lentamente sin poder saltar. Cada vez que Julián la tocaba, incluso en un gesto aparentemente casual, Tomás veía la tensión recorrer su cuerpo como un reflejo involuntario. El momento decisivo parecía cada vez más cerca. Tomás sabía que, cuando llegara, tendría que estar preparado no solo para enfrentarse físicamente a Julián, sino también para asegurarse de no salirse con la suya como en el pasado. Una noche lluviosa, mientras escuchaba el sonido del agua golpeando las ventanas, Tomás se hizo una promesa silenciosa. No saldría de aquella casa sin su hermana y no dejaría a Julián con una sensación de victoria. Las siguientes horas las pasaría observando, esperando y conteniéndose. Pero en el fondo, el guerrero ya estaba listo para la batalla que se avecinaba. La tensión llegó a su punto álgido en una noche sofocante. El aire dentro de la casa se sentía demasiado pesado para respirar. Tomás estaba sentado en el sofá, fingiendo hojear una revista vieja, cuando oyó un golpe proveniente de la cocina. Al sonido le siguió un silencio denso, roto solo por el sonido metálico de algo que se arrastraba sobre la mesa. Se levantó lentamente y al llegar a la puerta, vio a Julián de pie frente a Elena, sosteniendo un cuchillo de hoja corta. Brillaba en la tenue luz del techo. «¿Crees que puedes engañarme?», dijo Julián con una sonrisa fría. Elena estaba pálida, con el cuerpo pegado a la pared, sin espacio para retirarse. Tomás sintió que le hervía la sangre, pero permaneció inmóvil, calculando cada segundo. «Baja eso, Julián», dijo con voz firme pero controlada. Su cuñado no respondió, simplemente hizo girar el cuchillo sobre la mesa, arañando la madera como para marcar su territorio. «¿Crees que solo por llevar uniforme puedes entrar a mi casa a dar órdenes?», bromeó, acercándose a Elena. Tomás dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. «No estoy aquí para dar órdenes, estoy aquí para proteger», respondió sin apartar la mirada. Julián rió con desdén. «Protegerla. No necesita protección, necesita aprender a obedecer». Con cada palabra su voz se llenaba de odio. Elena respiró agitadamente, intentando contener las lágrimas. Tomás dio otro paso al frente. La habitación parecía encogerse ante la proximidad del peligro. «Retrocede un paso, Julián. Ahora», ordenó con la calma de quien está acostumbrado a situaciones de riesgo extremo. Su cuñado ladeó la cabeza como considerando hasta dónde podría llegar. Entonces, con un movimiento rápido, sacó el papel arrugado del bolsillo de Elena, el mismo que Tomás le había dado días antes, y lo tiró al suelo. «¿Pensabas que no lo vería?», gritó, aplastando el papel con el pie. Tomás sintió un impulso casi incontrolable de abalanzarse, pero se contuvo. Su mente daba vueltas, intentando decidir si atacar o esperar. Julián levantó su cuchillo y lo apuntó a Elena.
Si le dices una palabra, te arrepentirás para siempre, amenazó. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió la tensión. Un fuerte golpe en la puerta principal, seguido de una voz masculina. ¡Policía! ¡Abran de inmediato! La mirada de Julián se desvió un instante, lo suficiente para que Tomás diera un paso firme hacia él. Julián retrocedió, sorprendido, pero aún con el cuchillo en la mano. Se oyeron pasos en el pasillo y dos hombres entraron, mostrando sus placas. Julián Rivas, estás detenido por violencia doméstica y amenazas con arma blanca, anunció uno de ellos acercándose. Su cuñado intentó protestar, alegando un malentendido, pero ya tenía las esposas en las muñecas. Elena, todavía apoyada en la pared, dejó escapar un suspiro que parecía contener años de miedo reprimido. Tomás se acercó y le tomó la mano. Se acabó. Ya estás a salvo, susurró. Mientras la policía se llevaba a Julián, Tomás sintió que la tensión finalmente se aliviaba. Elena lo miró y por primera vez desde su llegada había algo diferente en sus ojos. Alivio. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. En los días siguientes, Tomás acompañó a su hermana al hospital para recibir atención médica y psicológica. Luego la trasladaron a un lugar seguro, donde pudo mantenerse alejada de Julián hasta que se hiciera justicia. Las audiencias comenzaron rápidamente, gracias a las pruebas reunidas y al historial de agresión ya registrado. Julián, ante el juez, perdió la arrogancia que había mantenido en casa. El silencio ahora le perjudicaba. Elena, incluso con voz temblorosa, relató cada detalle de lo vivido. Tomás estaba a su lado, tomándole la mano, transmitiéndole la seguridad que había perdido hacía tanto tiempo. Cada palabra parecía romper otra de las cadenas invisibles que la ataban. El fiscal presentó fotos, historial médico y el historial médico de Julián. La defensa intentó restarle importancia a la situación, pero las pruebas eran demasiado contundentes como para ignorarlas. Por primera vez, parecía que la justicia estaba realmente de su lado. En la tercera audiencia, el juez ordenó prisión preventiva hasta la sentencia definitiva. Al escuchar la sentencia, Elena cerró los ojos y respiró hondo. Tomás sintió que este momento era más que una victoria legal. Era el primer paso para rehacer su vida. Salieron de la sala de la corte de la mano. De camino, Tomás dijo: «No estás sola, nunca lo estuviste». Elena sonrió, tímida pero sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía creer esas palabras. Recuperar la libertad no le dejaría cicatrices, pero ahora contaba con algo que antes le faltaba: apoyo real e incondicional. Tomás sabía que el proceso sería largo, pero también sabía que lo peor ya había pasado. Los días siguientes los pasó reconstruyendo. Elena permaneció en el refugio, recibiendo apoyo psicológico y participando en actividades que la ayudaron a recuperar la confianza. Tomás la visitaba a diario, llevándole pequeñas cosas que sabía que ella apreciaba. Un cuaderno nuevo para anotar ideas de costura, una infusión para dormir mejor e incluso algunas flores que recogió por el camino. Poco a poco, su postura empezó a cambiar. Sus hombros, antes encorvados por el miedo, ahora estaban más erguidos. Su mirada, antes fija en el suelo, empezó a encontrarse con la de su hermano con más frecuencia. Era como si, con cada conversación, recuperara una parte de sí misma que Julián había intentado borrar. Con el apoyo de Tomás y una trabajadora social del albergue, Elena se inscribió en una clase de costura impartida por una ONG local. El primer día de clase aún le temblaban las manos, pero pronto el sonido de las máquinas y la interacción con otras mujeres le infundieron nuevas energías. Tomás, por su parte,
aprovechó su experiencia para involucrarse en proyectos de apoyo a exmilitares y víctimas de violencia doméstica. Sabía que la disciplina y el sentido estratégico que aprendió en el ejército podían servir para proteger y guiar a quienes lo necesitaban. En el juicio final, la presencia de Elena marcó un hito. Entró en la sala con paso firme, luciendo una blusa ligera que ella misma había cosido. Tomás caminaba orgulloso a su lado. Cuando el juez anunció la condena de Julián, el sentimiento no fue de venganza, sino de justicia. Tras la audiencia, Elena respiró hondo y dijo: «Ahora puedo empezar de nuevo». Tomás respondió con una leve sonrisa: «Y estaré aquí para verlo». Con el tiempo, Elena montó un pequeño estudio con la ayuda de la ONG y el apoyo económico de su hermano. El espacio, iluminado por grandes ventanales, siempre estaba lleno de telas coloridas y conversaciones alegres con los clientes. Era más que un negocio, era un símbolo de libertad recuperada. Tomás siguió visitándola, a menudo solo para tomar un café y enterarse de los nuevos modelos que estaba planeando. Estas visitas se convirtieron en parte de su rutina, un recordatorio silencioso de que la vida puede florecer incluso después de las tormentas más violentas. Poco a poco, Elena también empezó a dar charlas en escuelas y grupos comunitarios, compartiendo su historia y animando a otras mujeres a buscar ayuda. Cada vez que hablaba, Tomás veía el brillo en sus ojos y sabía que la transformación era irreversible. Una tarde, mientras arreglaban telas en el taller, Elena miró a su hermano y le dijo: «¿Sabes? El día que llegaste sin avisar, pensé que era el final, pero en realidad fue el principio». Tomás simplemente asintió, con un orgullo silencioso que no necesitaba palabras. Hoy, la relación entre ambos es aún más fuerte. La experiencia los unió de una forma que ninguno de los dos imaginó y les sirvió como recordatorio de que el amor y la valentía van de la mano. Habían pasado 5 años desde aquella noche en que arrestaron a Julián. Elena vivía ahora en una casa pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad. El taller se había convertido en un referente de ropa artesanal de alta calidad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de clientas sonrientes, telas colgadas y patrones cuidadosamente ordenados. Tomás se mantuvo cerca, a pesar de que su rutina se dividía entre la familia y el trabajo con los veteranos. A menudo aparecía de improviso, trayendo café recién hecho y anécdotas de las personas a las que había ayudado. Las visitas siempre terminaban con risas y conversaciones nocturnas, un marcado contraste con los días de silencio y tensión que habían vivido en el pasado. Elena se había convertido en mentora de otras mujeres en riesgo. Su nombre apareció en artículos de periódicos locales y fue invitada a hablar. Siempre decía que todo comenzó con un simple acto de valentía, un hermano que decidió no ignorar las señales. Una mañana de primavera, Elena organizó un taller para adolescentes de la comunidad. Mientras les enseñaba a usar la máquina de coser, contó su historia, pero esta vez sin lágrimas, con la determinación de una triunfadora. En un rincón de la sala, Tomás observaba en silencio, sintiendo que ese momento era la mayor victoria de su vida. Antes de cerrar el taller, Elena les dijo a las chicas: «La libertad vale más que cualquier lujo, y a veces, para alcanzarla, basta con que alguien te tome la mano y te diga: aquí estoy». Sus ojos se encontraron con los de Tomás, y ambos sonrieron con complicidad. Al salir, Tomás caminó junto a su hermana por las calles tranquilas. El sol doraba las fachadas y una ligera brisa mecía los árboles. «Tú lo lograste, Elena», dijo. «Lo logramos», lo corrigió ella, apretándole la mano. Y así, el ciclo se cerró. El dolor del pasado no había desaparecido.
pero se había convertido en el motor para cambiar vidas, empezando por las suyas. Era una prueba viviente de que la valentía para actuar puede resonar a través de las generaciones. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete a más historias de segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.